Tengo una paciente que para ella todo es me embrujar. Es que me embrujó, me hizo algo, de seguro me tiene enterrado, ¿sí? Y todo el tiempo le estoy diciendo, ya deja serte mensa y Ujú, toma responsabilidad de tu vida. Todo el tiempo me dolía algo, ujú. ¿sí? Si no era el cuello, era la cabeza, si no era el estómago porque vivía con colitis, o sea, todo el tiempo como yo estaba tan enojado con la vida, ¿sí? Que no me daba cuenta que estaba enojado con la vida, ¿sí? A lo mejor se daban cuenta los de afuera, pero pues yo ya estaba tan normalizado por esa relación que tenía con mi mamá que yo normalicé el que la vida es eso, estar todo el tiempo a la defensiva, luchando, ¿sí? Viendo qué mejorar. ¿Qué no son las constelaciones? Porque es muy fácil que la gente se vaya como desde el lado de la justificación, de no, pues yo ya vine y me di cuenta que eso Sí, viene desde mi bisabuela, entonces pues bueno. podemos. Las relaciones no son mágicas, Ujú. ¿sí? No son espiritistas, ¿No? no. Ojo, no son Sí, espiritistas. eso hay que aclararlo muy bien, porque no, esto no es una posesión, ni una canalización, ni una sesión de medium. Sí. O Y he sea, escuchado a varios padrecitos, que lo voy a decir tal cual, ignorantes en el sí. tema. Dicen que nosotros jugamos con muertos, que Ujú. levantamos muertos, que invocamos espíritus, y eso no es una realidad. Eso se le llama ignorancia. Ujú. Que creo que está bien de alguna manera que los sacerdotes no promuevan las constelaciones, porque yo tampoco promovería algo que no conozco. Se me hace Claro. inteligente. Ujú. Eh, Bienvenidas y bienvenidos a Los Reales, su show de terapia, chiste, chisme y muchas risas. Como lo prometido y advertido, yo, la última vez que vine a este show, yo les dije que próximamente yo iba a ser la dueña y la host, así que aquí estoy. Y el día de hoy tengo a un invitado muy especial. Aquí lo tengo junto a mí, así que se los presento, Dan Rojas, o también conocido como el observador sistémico. eh, es bien diferente estar de este lado, ¿eh? Pues aquí van las mías. Ay, voy a tener que bajar todo mi control. Te va a tocar soportar. Pero Es, Dan, por favor, preséntate. Me voy a presentar. Bien conocido como el observador sistémico, pues me dedico, me dediqué mucho tiempo a Te las dedicas a constelaciones. muchas Por cosas. eso, mucho tiempo me dediqué a las constelaciones familiares, o sea, era facilitador de constelaciones familiares y soy muy bien conocido por eso, aquí donde vivo y en donde he ido trabajando y ahorita también en las redes. Ya después la vida me llevó a seguirme preparando, entonces pues ya tengo preparaciones de psicología, de trauma, de psicosomática clínica, humanista, y yo digo últimamente que me dedico a hacer chile, tomate y cebolla con la mente. ¿Sí? O sea, junto todo lo que se pueda para poder ayudarle a la gente, pues, a disfrutar más su vida, porque ese es mi propósito. Y me encanta lo que haces porque además tú tienes una formación un poco distinta. Quiero que hagamos una pequeña intro Ujú. de cómo es tu camino o cómo ha sido tu camino hasta llegar aquí, Ujú. para luego hablar de un tema muy interesante, que es justamente las constelaciones familiares, pero no desde o sea, tocaremos el punto de qué son las constelaciones, pero también qué pasa cuando yo me agarro de esta herramienta y a partir de ahí justifico todo. Claro. Ese, Entonces me gustaría que vayamos por ahí, pero lo primero que me gustaría que nos contaras, porque como ahora estás de aquel lado, sí, me encantaría que nos cuentes un poco de cómo fue tu camino para llegar a este chile, tomate, cebolla de la mente. pues, pues prácticamente no es la primera vez que lo he dicho aquí en el programa. Vengo de una mamá psiquiatra, entonces desde muy chiquito mamé desde mi casa todo lo terapéutico y todo lo clínico, ¿sí? Entonces, pues voy creciendo y pues la vida me fue llevando a buscar herramientas. Ujú. Si me preguntas por qué me gustaron las constelaciones familiares o cómo llegué a las constelaciones familiares, fue adentro de una búsqueda. ¿Cuál era mi búsqueda? El llevarme bien con mis papás, porque yo vivía una vida caótica emocionalmente con la relación con mi mamá, Ujú. ¿sí? Y pues un papá ausente en mi vida, de un punto de mi vida a otro, porque Ok. para los 13 años que ellos se separan, mis 13 años que ellos se Ujú. separan,
Mi papá estuvo muy presente en mí, entonces yo no siento un vacío o un hueco por la parte de mi papá, pero la relación con mi mamá sí fue muy, muy, muy difícil. Claro, y si lo vemos también un poco ya como adultos y desde este lugar terapéutico, em, pues tu mamá estaba viviendo su propio proceso, ¿no? Y Claro, entonces lo que muchas veces hemos hablado cuando falta uno de los padres, pues entonces resulta que tengo ausencia de los dos. sí. Ujú, Y sobre todo que pues yo tenía una relación muy cercana con mi papá. Al momento de que se va de la casa, pues como yo no me llevaba tan bien con mi mamá, para mí fue como que me dejaron con el enemigo. ujú. ¿Sí? Y eso no quita que no quería a mi mamá, que no me preocupaba por ella, ella también estaba en sus procesos, como tú decías. Entonces, pues mi mirada que antes era mi papá, la volqué totalmente hacia mi mamá. Claro, y ¿Sí? a los 13 años, una edad compleja. Ujú. Ok. Sí, una edad que no comprendes muchas cosas. Por eso uno va creciendo y pues todas estas emociones que pues me dediqué 9 años a hacer psicoanálisis y uno, a pesar de que trabaja mucho con la mente, trabajas muy poco con las emociones, Ujú. ¿sí? Es difícil como ir conectando con eso porque incluso en la carrera de psicología no hay una clase de emociones como tal, ¿sí? Todo es Sí, mente, todo es razón. y lo vas explorando a lo largo de tus semestres o del estudio, pero efectivamente abordamos mucho desde la mente Sí, y que a veces es necesario. no, es un O sea, equilibrio. exacto, Sí. porque fíjate, yo lo pienso haciendo como un pequeño paréntesis en esto. Fíjate en los pacientes que a veces son extremadamente mentales y a esos tenemos que llevarlos a conectar con la emoción, pero estos pacientes que se desbordan de emoción, Ujú. muchas veces tenemos que llevarlos a esa parte del pensamiento, de la racionalidad. ¿Para qué? Para que no los domine. Y creo que los seres humanos estamos todo el tiempo transitando como en esas dos líneas o en En los ese extremos. balance. A los Ujú. humanos nos encantan los extremos. Claro. Si nos vamos al otro lado, cuando sucede esta parte de yo también tomando mi terapia, empiezo a ver que, pues sí, entendía un poco más a mi mamá, entendía por qué sucedían cosas en mí, trataba de resolver y también de crecer, porque pues yo, mi proceso personal de la primera vez que llegué a un espacio terapéutico fue a los 19 años. Ok. Entonces, la mamá psicóloga que yo tuve, porque Ujú, fue la mamá postiza que yo necesitaba en ese momento, quien me escuchaba, quien me ujú, aconsejaba, quien me validaba, porque en el caso personal, mi mamá pues tenía pues su depresión porque se divorció siendo ujú. mujer, sus expectativas, y no lo digo desde el juicio, lo digo desde ya el entendimiento de que ella estaba pasando sus procesos, Claro. ¿sí? Como una humana. Aparte Ujú, de ser mamá, pues también tenía una vida y yo me costaba entender eso y ujú, pues obvio, mi psicóloga en ese momento lo que me ayudaba era a crecer, o sea, hacer lo posible por madurar, hacerte autónomo para salirte de la casa que ujú. para mí era un infierno. Pero sucedía algo curioso, que porque por más que yo entendía, por más que me sentía validado por parte de mi psicóloga, había cosas que no evolucionaba emocionalmente. Ok. Fue la primera vez, y yo tendría como unos 25 años, y mi psicóloga, una psicóloga clínica humanista, que quiero mucho y que realmente le agradezco bastante, ella fue la primera que me dijo, oye, ¿sabes qué? Fui a hacer una constelación familiar y creo que a ti te podría funcionar esto. Te mandó de intercambio. Yo así les digo a mis Ujú. pacientes. O sea, se me hace que te vas a ir de intercambio a una constelación. Dime si le hice caso. No, No. por supuesto que no. No, porque yo estaba en un punto de mi vida donde decía a mi mamá la que tenía la culpa. Ella Ujú, tiene que cambiar, ella es la mamá y me tiene que amar y tiene que entender todo el daño que me está haciendo y todo lo que me ujú, exige y bla, bla, bla. Entonces, pues me dediqué a seguir sobreviviendo adentro de lo que llevaba. Y ella como buena psicóloga, pues fue una sugerencia que no fue otra ¿no? Te vez, dejó ser. ajá, no, Ujú, no se insistió, ujú, ¿sí? Entonces pasa el tiempo, tengo una relación de pareja proyectada a mucho largo tiempo, o sea, que nos ujú. veíamos envejeciendo juntos y bla, bla, bla. Obviamente un amor desde la herida, Claro. ¿sí? Que pues no prosperó, porque Ujú, todas las emociones y las dinámicas que tenía con mi mamá, yo las quería o obtener de esa pareja o reparar en esa relación de pareja, ok. ¿sí? Y llegó un momento donde hasta esa misma persona me decía, te tienes que llevar bien con tu mamá.
¿sí? Y para mí eso es como que, güey, ¿estás conmigo o con el enemigo? Claro, se sintió como una traición de tu propia pareja. O Sí. sea, ahora tú también estás en contra mía. Ujú. No. Y en ese mismo momento yo estaba emprendiendo y tenía ciertos negocios. Muy creativos, porque también Dan, ahí donde lo ven, tiene un lado sumamente creativo. Claro, soy muy integral. Eres muy Muy integral. holístico, pero desde la Sí, definición muy de integral. No, holístico. a mí me gusta agarrar todo lo Ujú. que me sirva, tráetelo. Porque a mí algo que me encanta en sus cursos, en sus talleres, es que además es muy clínico. Ujú, O sea, es muy aterrizado, no te deja irte por las ramas ujú. ni por el pensamiento No, mágico. me encanta porque tengo una clientita ahorita, sin nombres, que, Ay, que, ya dilo, no, que si lo escuchara se va a reír, por eso me atrevo a decirlo. Tengo una paciente que para ella todo es me embrujar, ¿sí? Es que me embrujó, me hizo algo, de seguro me tiene enterrado, ¿sí? Y todo el tiempo le estoy diciendo, ya deja de de decir hacerte. esas cosas, deja de hacerte mensa y Ujú. toma responsabilidad de tu vida, ¿sí? Porque no me canso de decir eso, una buena brujería no va a bajar de 200,000 pesos, no cualquier Sí. pendejo te va a poder embrujar, ¿sí? Y que, a ver, creo que aquí dentro de la clínica y todo, no podemos descartar que existen todas estas energías. Ujú. La mamá de una de mis amigas más brujillas decía, mijita, la brujería más barata es la envidia. Ándale. Pero aún así, tú decides hasta dónde la dejas entrar, Claro, si fuera ese el caso. sí. Pero también es muy fácil decir, no, pues es que a mí me tienen embrujada y por eso yo no avanzo en la vida. No, aparte, las mismas emociones son energía, Ujú. ¿sí? Y imagínate, y tú me lo vas a entender, vivir con una emoción de tristeza 6 meses, un año, el cuerpo se queda con esa energía, Claro. ¿sí? Y esa energía la vas a irradiar, la vas a conectar con otras personas. Deja el agua, o Ujú. sea, un bote, una cubeta de agua ahí, ¿a qué va a oler? O Sí, se sea, estanca. eventualmente se estanca y va a oler, y no solo va a oler ahí, va a oler todo el cuarto y vas a entrar y vas a decir, guácala, ¿qué huele aquí? Ujú. Irradia. Irradia. Entonces, cuando tengo estos negocios, pues empiezo a malentenderme con mis empleados Ujú. y yo en mi intención de poder tener pues mejores herramientas para liderar, un día abro Instagram, me aparece un anuncio que hablaba de las 5 heridas de la infancia, era un cursito y sí, y yo lo vi y dije, creo que esto me puede ayudar para poder leer a Ujú. mis colaboradores, ¿sí? A mis empleados en ese momento. Y dije, pues le escribí a la persona, literal, y dije, ah, mira, está aquí a 5 minutos de mi casa, o sea, como hecho a Se la medida. alineó. Ujú. Llego a ese curso de las heridas con una excelente maestra, Mara Aurora, y resulta que era consteladora familiar. Yo, en mi ignorancia en ese momento, había escuchado que mi psicóloga me había dicho, pero yo pensaba que era astrología. Ok. Sí, escuchar de constelaciones, dije, me van a decir de los Que ahorita planetas, quiero que retomemos esa sí, parte, pero y, por lo pronto quiero saber cómo llegaste. y yo soy cáncer y soy emocional y sí, pero yo necesito respuestas. Y fue un grupo muy curioso porque éramos como 5 personas, pero había un chico que tú lo veías, traía una gasa en su cuello, como una venda, se notaba deteriorado de su salud, ¿sí? Y empezamos a ver lo de las heridas y yo me empecé a dar cuenta de, oh, o sea, esto no es para mis colaboradores, esto me está haciendo entenderme a mí. Y me metí en unos procesos, pero yo me acuerdo que era una etapa en mi vida donde todo el tiempo me dolía algo, Ujú. ¿sí? Si no era el cuello, era la cabeza, si no era el estómago porque vivía con colitis, o sea, todo el tiempo como yo estaba tan enojado con la vida, ¿sí? Que no me daba cuenta que estaba enojado con la vida, ¿sí? A lo mejor se daban cuenta los de afuera, Ujú. pero pues yo ya estaba tan normalizado por esa relación que tenía con mi mamá que yo normalicé el que la vida es eso, estar todo el tiempo a la defensiva, Ujú. luchando, ¿sí? Viendo qué mejorar. Esto me recuerda un poco al mito de Quirón. ¿Tú conoces el mito de Sí, claro, Quirón? el sanador herido. Claro. O sea, Quirón es herido por una flecha mortal, pero como era inmortal, no se muere y pasa el resto de su vida buscando la sanación. Sí. Y entonces, justamente, muchas veces en este tipo de profesiones, somos como una especie de Quirón, Ujú. donde estamos en esa constante, o muchas veces llegamos al trabajo con otros Sí, a través de la búsqueda de la personal. sanación. Para mí el proceso fue así. Pero ojo, terapeutas, no podemos ser el sanador herido, tenemos que ser el sanador
sanado. sanando. No, porque nunca Pues vamos a no, no, estar exacto. sanados Bueno, creo que completamente. tienes toda la Sí, razón en pero eso, sí tenemos sanando. que tener esa congruencia. La maestra, Ujú, justamente ella, siempre decía eso. Ya cuando ya tomé la formación de constelaciones, ahorita me estoy adelantando, pero lo quiero compartir, ella siempre decía, ustedes son el perro de enfrente. Si ustedes no han alcanzado el hueso, es bien difícil que le ayuden a los de atrás ujú. a conseguirlo. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que haber una congruencia si tú eres terapeuta, psicólogo, chamán, reikista, biomagneto, o sea, a lo que te dediques, tienes que tener una congruencia porque pues lo que tú tienes de experiencia es lo que te ayuda a poder compartirles a los demás, ¿sí? Por eso también hacemos clic con ciertos terapeutas, no con todos, Claro. ¿sí? Y yo creo que es algo muy de la lógica. Ujú, Si tengo un problema de dinero, pues se lo voy a preguntar a alguien que se le note que ya tiene dinero o que ujú. resolvió su problemática con el dinero. Sí, ¿Sí? totalmente. Eso es lógica básica. Ujú. Me Pero doy, bueno, sí, continuando. me doy cuenta de esto de que el curso era más para mí. Y le cuento en el último día del curso, porque fue un curso chiquito, le digo a la maestra, tengo esta problemática con mi pareja porque todo el tiempo me está regañando que me tengo que llevar bien con mi mamá. Ujú. Sí, que tengo que mejorar la relación con mi mamá. Mi mamá también metía su cuchara en su momento en la relación y ella solamente me dijo, le vas a decir que tú ya tienes mamá. Y yo me quedé, Así tan fácil. ¿sí? Obviamente no entendía que en ese momento mi pareja pues estaba tomando una posición Ujú, de papá o de mamá conmigo porque claro. me estaba queriendo pues educar o Ujú. me estaba queriendo cambiar. Entonces, para mí en su momento fue muy impresionante porque ella hizo un acto simbólico donde yo me quedé así de que, ¿cómo? Sí, ¿De que automáticamente, con esto ya? espérate, se pone mejor. En automático, como que yo me quedé con mi cara de what, de que no entendí. Se voltea, agarra una toalla, Ujú. se sienta en un escalón que estaba ahí y me dice, ven, ¿sí? Me dice, acomódate como si fueras un bebé. Y yo, animalote de 28 años, Ujú. ¿sí? Sí, o sea, el pequeñito Ajá, no sí. es un hombre petit. Me siento acuesto en Como la el... piedad, dices tú. Literal, Así. sí. Ahí como pude, porque yo también decía, la voy a aplastar. Ahí como pude me recosté, Ujú. ella me agarra la cabeza y me la pega en el corazón, agarra la toalla, me tapa, me dice cierra los ojos y me empieza a sobar la cabeza y me dice, soy tu mamá, te amo, como eres, eres perfecto, Ujú. no tienes que hacer nada para estar bien conmigo, Wow. ¿sí? Y obviamente yo en mi mente estaba de que, what the fuck está pasando. Claro, o sea, son esas, porque además, si ustedes nunca han constelado, suceden cosas muy interesantes, pero también hay muchos de estos actos Ujú. simbólicos que la mente racional está así de que, ni de pedo, ni de pedo. O sea, Y propia, incomodísimo, pero el inconsciente ya lo captó. sí, y propiamente no es constelaciones. No, no, o Sí, sea, los actos pero en las simbólicos. constelaciones pasan, se Sí, dan más que en otros, siento que en otros procesos sí, terapéuticos. porque se utilizan mucho estas representaciones. Obviamente terminó y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo sin entender dije, pues, Ujú. Así. bien, ajá, así Ujú. bien. Termino, me salgo de ahí, me subo al carro, agarré el volante y fue así como que, ¡pum! Sí, Sí, algo así cayó. fue. Todo lo que estoy haciendo en mi vida no es porque yo quiero, es porque estoy buscando el reconocimiento de mi mamá. Ala. Sí, pero fue así como un balde de agua que me aventaron cuando me subí al carro y para mí fue, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo no me quiero dedicar a esto en mi trabajo, yo no estoy haciendo lo que me apasiona por mí, lo que estoy buscando inconscientemente es, pues, el que mi mamá me diga, Muy eres bien, eres valioso, perfecto, eres. ¿sí? Eres Ujú, importante, estás bien, ujú. cosa que yo nunca pude tener de ella por sus Ok. procesos, ahorita voy a llegar a eso. Entonces, para mí fue algo tan liberador, pero fue el inicio de la crisis más grande de mi vida porque fue un quiebre total. O sea, toda mi vida empezó a caerse porque no era lo que yo quería vivir. ¿Lo llamarías a eso lo que en el mundillo espiritual se le llama la noche oscura del alma? Totalmente. Ok. Totalmente porque algo cambió tan profundamente en mí que yo con esta pareja que te cuento, yo me llevaba muy bien a pesar de los problemas que normalmente podamos tener las parejas en las dinámicas.
éramos buenos compañeros, nos entendíamos, teníamos muchos proyectos, pero en ese momento algo me quebró mi paradigma que yo ya no me entendí con él. ¿Por qué? Ujú. Porque como yo estaba trabajando para mi mamá, Claro, inconscientemente, él también estaba trabajando para su papá. claro. Sí, entonces en el momento de que yo cambio como, oye, no, la vida es para que la vivas para ti mismo, Ujú. no para tus papás, ya no hubo Sí, ya no hubo manera de embonar. ya no se pudo. Sí, de ahí empezó un año terrorífico donde me empecé a dar cuenta de todos mis vacíos, de lo que estaba sucediendo, de desde dónde estaba haciendo las cosas. Para eso llegó un punto donde cortamos y pues yo me sentí muy chingón. Dije, pues esto no es, pero me reavivó cuando mi papá se fue de la casa a los 13. Entonces Claro. se Vino me, a despertar se, cosas no, pendientes. pero todo, Ujú. todo, o sea, literal. Literal fue un cambio de esencia, no te puedo decir que cambié de alma, pero sí fue como que si me quitaran una venda de los ojos y eso Ujú. hizo que me desintonizara con muchas cosas que obviamente yo estaba buscando respuestas y estaba buscando mejorar, pero en ese momento no lo sentía así, Claro. ¿sí? Entonces, ahí empieza una revolución donde empiezo a tomar decisiones y llega un momento donde me doy cuenta que Fíjate qué interesante lo que dices, una revolución, pero al mismo tiempo una revolución. O sea, te revolucionó el mundo, pero al mismo tiempo fue un evoluciono, pero también re-evolucionó. sí, es como me conocí, Ujú, sí, pero me reconocí. ujú. Me volví a conocer porque Sí, realmente yo sabía las cosas que me gustaban, pero no lo hacía desde mi gusto, lo hacía buscando esa aprobación, pues prácticamente en todo. claro. Sí, no nada más en mi mamá, porque era un hambre, un vacío que yo llevaba en mis relaciones, en mi trabajo, en mi cuerpo, en prácticamente todo. Sí, Oye, y otra cosa que estoy viendo aquí es que vino en tu retorno de Saturno. totalmente. Por ahí, investiguenle, Sí. googleen qué es el retorno de Saturno. Porque justamente en tus 28, 29 por ahí vino y se te movieron todas las Sí, estructuras. y ahí empezó la segunda búsqueda. Ok. Sí, me doy cuenta de esto, empiezo a hacer muchos movimientos de la vida, empiezo a buscar a mi papá, sí, en mi filosofía de vida, me Ujú, encuentro con el curso de milagros, empiezo a hacer una conexión espiritual con Dios, pero ujú, desde mí, o sea, no me acerqué a ninguna iglesia, sino empecé yo a leer, a buscar, a definir quién era Dios para mí, porque yo necesitaba sentirme como sostenido, porque de ujú, alguna manera yo se lo he platicado a mi mamá es una persona muy inteligente que entiende todo lo que le platico sin generarle culpa, pero sí le dije, o sea, yo me di cuenta que a los 13 años, cuando papá se va de la casa y tú estabas pasando por tu depresión, nadie se iba a hacer cargo de mí emocionalmente. ujú. Entonces, mucho tiempo me sentí sin un sostén emocional o un Claro. sostén real, que en ese proceso llegó la espiritualidad, sí, me empecé a rendir de muchas cosas, probé la astrología, probé no quiero decir brujas, pero probé ciertas herramientas más metafísicas, Místicas. místicas, esotéricas, pero todo el tiempo vivía con un dolor. Ujú. Si no era el estómago, era una rodilla, si no era el Quirón. cuello, si no era la cabeza, o sea, todo el tiempo vivía lleno de acné en la cara, o sea, no había un momento de mi vida donde yo sintiera una paz para decir, voy a disfrutar, Ujú, ¿sí? Entonces, en esa transición, cuando empiezo a integrar a Dios en mi vida, o sea, a tener una conexión, una plática con Él, un día le dije, está bien, si quieres que yo disfrute la vida con todo y esto, lo voy a aprender, porque también yo ujú. estaba muy en el rechazo de no quiero sufrir nada, pero me la pasaba sufriendo. Qué bonita como realización de, Ujú. a ver, si esto es lo que toca, nada más dime cómo disfruto. Sí, O sea, voy a aprender a disfrutar desde lo que tengo ahorita y creo que eso nos pasa muchísimo en la vida, que estamos como, hasta que suceda esto, entonces puedo disfrutar. Cuando deje de pasar aquello, entonces voy a disfrutar. Y el poder rendirte y sea ante Dios, ante ti mismo, ante tu yo superior, ante la vida y decir, ok, no sé cómo disfrutar con esto que tengo, pero voy a aprender. ujú. Es una posición bien valiosa. Y me acuerdo todavía porque Ujú. fue también en mi Y de carro, mucha humildad. fue mi carro en ese momento que dije, está bien, y fui a una fiesta y me acuerdo que no podía mover el cuello, o sea, yo estaba con una tortícolis en Ujú. ese momento, no lo podía mover,
pero yo estaba tratando de disfrutar lo que había en ese momento y claro que fue un cambio. Todos somos abundantes, ¿sí? No hay manera de que tú no seas abundante y yo eso no lo entendía. Tuve un muy buen maestro que se llama Henry Corbera y Ay, el máximo es. en una de sus clases, él decía de que es que todos somos abundantes y yo viviendo en la carencia, y no me refiero nada más a la carencia económica, me refiero a la carencia emocional, al vacío, a la queja, a la manipulación, a la tristeza con la que vivía. Y él decía, es que somos abundantes siempre, pero depende dónde está nuestra conciencia, Ujú. ¿sí? Entonces yo era abundante en achaques, en quejas, Mm, en dolores, ¿sí? O sea, allí estaba toda mi abundancia, estaba enfocada en todo lo malo que en ese momento estaba viviendo. claro. Entonces fue un proceso bien complejo en ese momento porque fue un cambio de percepción mía de me tengo que hacer cargo de mí. ¿Sí? Tengo que hacerme responsable de mi vida porque nadie más me va a hacer feliz. Ujú. Y empecé a tomar decisiones, me empecé a conseguir dónde vivir, cambió mucho mi vida. Yo con el proceso también de querer regresar con esta pareja, que no se dio al final de cuenta y yo me proyectaba y fue algo que me dolió bastante, pero un día, ya teniendo mi casa, ya teniendo un trabajo, tenía mis negocios, me levanté con una tristeza y dije, ¿por qué estoy triste si tengo todo lo que debería de tener? Ujú. Y algo así cayó en mi mente y dije, ¿y si lo constelo? Jamás había constelado, Ujú. ¿sí? Yo todavía seguía pensando que las constelaciones era astrología o que era cosas Ujú. esotéricas o algo así como tarot, porque la palabra se presta para esto. Sí, claro. Pero me acordé de mi maestra, bajé, me serví mi café y de repente mi maestra me mandó un flyer diciendo, este domingo tengo constelaciones familiares. Wow. O Y le, sea, ajá, es que ahí es cuando la vida dice, estás listo. sí, Órale. lo pedí y se Ujú. me dio, Sí, sí. ¿sí? Cosa que sigue sucediendo. Total, y le contesté eso, wow, que quería constelar y le pongo, siento una tristeza y no sé por qué la siento y ella me contesta, eso es excelente con una constelación, ¿sí? Llegó el domingo y yo sentía como de esas veces como que tu alma está contenta porque va a Ujú. hacer algo, Uy, sí. ¿sí? Esa O sea, sensación como de emoción, nervio, anticipación de que sí. ya voy a donde tengo que ir. Pero yo, como que yo ya sabía, o mi alma ya sabía que algo iba a encontrar ahí que me iba Ujú. a cambiar el paradigma o me iba a hacer bien, no sé, a lo mejor porque también entendí muchas cosas cuando estudié con ella las heridas de la infancia, pero llegó el domingo, llegamos a un salón, habían como unas 10 personas. Para quien no sepa cómo son las constelaciones, ahorita se los voy a explicar, pero normalmente las constelaciones originales son en grupo. Este, y empezó la maestra a hablar de que unos órdenes del amor y que bla, bla, bla. Y total, agarra a la primera persona, la sienta, ¿qué quieres constelar? Ya le dice su tema, empieza a levantar personas para hacer la representación y empieza la constelación y la gente se empieza a mover. La persona que estaba constelando empezó a llorar berreando y la consteladora, la maestra, pues diciéndole al representante, dile a tu mamá que la tomas como es, bla, bla, bla. Y para mí fue una emoción que dije, esto está Ujú. mejor que el cine. Sí, o sea, dije, Y qué además creo es que esto? las constelaciones, o sea, una herramienta maravillosa, pero cuando tenemos estas mentes como muy creativas, Sí. también viene como a llenar esa parte bien bonita donde te caen los 20 de manera todavía más gráfica. Ujú. Ujú. Sí, y para mí fue espectacular. Mi primera constelación se las voy a contar después en otra Ujú. ocasión, porque si no, Lo voy a volver a invitar. No ajá, se preocupen, lo voy a volver a invitar. sí, Tú ya eres de casa. sí. Entonces para mí ahí fue un antes y un después, porque me empecé a dar cuenta que había muchas cosas que realmente se podían trabajar de una manera emocional, Ujú. sí, mucho más visual y desde un entendimiento totalmente diferente, porque como en ese momento les comento, yo vivía en deuda, Ujú. ¿sí? O sea, todo mundo me debía, mi mamá me debía amor, mi papá me debía presencia, mi ex socio me debía más echarle ganas, o sea, todo el mundo Ujú. me debía, pues yo vivía con deudas del banco, con la Claro. hipoteca, bla, bla, bla. Entonces, le vuelvo a preguntar después de que fui a constelar a la maestra de que se pueden constelar las deudas y me dice, claro,
¿sí? Y Ujú. me mandó no un post, era un artículo de una página de internet, de un artículo de Alejandro Jodorowsky, cómo explica que las deudas emocionales que nos hacen vivir en una carencia, en un vacío, crean también una escasez monetaria en nuestra vida. Entonces, cuando me lo pusieron de esa manera tan metafórica, a mí me hizo todo el sentido. O sea, dije, claro, yo siento que todo el mundo me debe. Por eso nunca me alcanza para tener la vida que yo quiero vivir. Y ojo, no estoy hablando de dinero, pero también estoy hablando de dinero. Estoy hablando de las emociones, porque para mí todo el mundo tenía que hacer más, inclusive yo, o sea, yo era una persona que todo el tiempo tenía que estar probando y demostrando Ujú. y dando. Y era una persona tan dadora, creo que lo sigo haciendo, lo sigo siendo, pero una persona tan dadora que todo el tiempo me sentía que yo doy tanto y los demás no me No, no devuelven. viene en Ujú. la misma Como en proporción. el mismo Ujú. equilibrio. Ok. Sí. Y entonces, a ver, para ir así como juntando esta historia, a partir de ese momento es que tú dices, yo tengo que aprender esta técnica. ¿Sí? Justamente, ¿sabes? Del artículo de las deudas, la misma maestra, también muy perrucha, porque también es muy emprendedora, me dice, o sea, si te interesa trabajar mucho más, tengo un curso para hacerte constelador, Y tú, ¿sí? Y yo, ay, yo no voy a ser constelador, ¿sí? O sea, ujú. tengo mamá psiquiatra, ¿cómo crees? ¿Sí? Que voy a volverme un chamán o algo por el estilo, o Claro. sea, eso va en contra de la regla Ujú. familiar, mi mamá tan clínica y tan médica y tan... Y eso también lo rompiste en Y es, constelaciones, bueno, no, ¿no? aguas. Yo creo que Ok. ya lo hice trabajando, pero entré porque dije, lo voy a tomar para mí porque yo necesito sanar, Ujú. Y ¿sí? utilicé el término adecuado, inadecuado, romper. En constelaciones uno no rompe nada. Ajá, ni sana nada, No, pero se exacto. utiliza Pero para bueno, entenderlo lo rápido. utilicé como exacto, como para hacerlo más práctico. Ya estando en el curso, yo siempre fui el ratoncito de biblioteca. Siempre, desde chiquito, o sea, me es muy fácil escuchar. Véanle look, o sea, Yo, en preppy. yo era muy fácil escuchar que se me quedaran las cosas, buscaba una cosa, no entendía algo, me iba a YouTube, o sea, Además, siempre, tienes una memoria, o sea, a sí. mí me impresiona que es una biblioteca dentro. Wow, sí. Porque es que la memoria tiene que ver mucho con las emociones. Entre Ok. más sientes una emoción, más el sistema límbico y la amígdala guardan más la información, Ujú. ¿sí? Porque hacen una asociación. Bueno, regresando, ya estando en el diplomado de constelaciones, yo era ratocito de biblioteca, o sea, éramos 10 personas, excelentes todas las personas, menos una porque no me caía bien, y yo tampoco a ella, y por eso lo digo. Soy humano, ¿eh? Bueno, el punto es que, pues, yo tenía mucho interés, Ujú. ¿sí? O sea, yo me acuerdo que yo era el que preguntaba, el que leía de más, el que llevaba las preguntas, el que hacía la tarea, o sea, y de repente eso no le gustaba a algunos compañeros, pero a la Claro. maestra le encantaba, porque la maestra era como que le estoy dando y lo están aprovechando, Ajá, y ¿sí? están aprendiendo. Sí. No, Ujú. y de verdad, yo no lo hacía por ser el niño de los No, plumones. no, pero viene de esta curiosidad genuina de quiero aprender más y quiero sacar todo el provecho que No, pueda, era una ¿o no? necesidad de sentirme bien. Ah, ya. Sí, o sea, Ujú. porque mi vida era muy caótica emocionalmente. Yo no Ok, disfrutaba la vida, no al punto de decir me quiero matar, pero no disfrutaba la vida. O sea, para mí entiendo. Ok. solamente estaba ahí viviendo. Sí, porque a mí me pasa que así en cosas de aprender, a mí es como ese disfrute de quiero saber Eso más. ya me sucedió Ujú. después. Cuando Ok. salí de esa supervivencia o desperté, fue Ujú. que empecé a disfrutar el desarrollo personal. Pero al principio todo fue porque Sí, en enfocado en que ya me quiero sentir bien. un domingo en una de las clases, ¿sí? Yo vivía con dolores todo el tiempo físicos y yo le dije a la maestra, es que yo me quiero sentir bien. ¿Sí? Ujú. Y ella me dijo, y me acuerdo muy textual, y es algo que le digo mucho a mis pacientes que también viven con dolores físicos psicosomáticos, que les digo, que ella me dijo, tú sigue trabajando en ti y en un momento todo eso se te va a quitar. ¿Sí? Me tardé mucho. Y yo Y, tomando nota para mí. y esto lo uno con el chico que les conté del grupo, Ujú. de las heridas de la infancia. Un chico que iba con venda, iba muy, muy deteriorado de salud. En el proceso, él falleció, Ok. ¿sí? Porque no, o sea, o le ganaron sus lealtades, o no pudo hacer el Ujú. trabajo, o ese era su O era destino. su momento Pero yo también. me quedé muy impresionado porque dije, yo no me quiero morir, Ujú. ¿sí? O sea, yo no quiero vivir una vida así. Lo digo con mucho respeto para él, pero para mí él fue un referente de decir, esa no es mi vida.
Ujú. Si yo no vine a hacer eso. Sí, yo no quiero ese destino. Entonces, siempre fui muy emprendedor. El valor del trabajo en mi casa también siempre fue algo muy importante. Ujú. Sucede que a medida que iba viviendo el proceso del diplomado, llega un momento donde digo, ¿y si empiezo a hacer constelaciones? ¿Sí? Ujú. Y en el negocio que tenía, como recibía muchas clientas, pues terminaba terapiándolas. Claro. ¿Sí? Ya se volvió mi valor agregado porque me iban a buscar a mí, pero salían llorando o salían súper contentas de que habían dejado cosas y eso era pues amor Ujú. al servicio, ¿verdad? O sea, Sí. era porque quería practicar, pero llegó un momento donde dije, creo que podría hacer esto, Ok. ¿sí? Empiezo a pedirle permiso a la maestra de me dejaría constelar, ¿sí? Ujú. Por mi aparte y empiezo yo a hacer constelaciones. Ok. ¿Sí? Que fui muy criticado en su momento porque no había terminado el diplomado y yo ya Y lo ya ahí estaba estabas haciendo, constelando. ¿sí? Ok. Pero yo desayunaba, comía, cenaba, merendaba información, Ujú. ¿sí? O sea, ese punto de mi Sí, te vida, hiciste además muy autodidacta. muchísimo, o sea, en ese punto de mi vida, pues yo ya había perdido pareja, había cambiado toda mi vida, entonces mi vida era dedícate a escuchar, a Ujú. aprender y me daba cuenta que en mi alrededor las personas que convivían conmigo empezaron a escucharme, como que entendían cosas diferentes y yo ya veía la vida desde un punto de vista muchísimo más amplio, Ok. ¿sí? Empecé como a ligar, ¿sí? Que esto me sucedía por esto y por esta emoción y porque yo tengo un patrón de esto y todo eso fue como, Y es que tú tienes esta habilidad de muchísima introspección y como de pararte para tus, no, como que en ti no hay tantos puntos ciegos, porque muchas veces para uno mismo nos quedan esos puntos ciegos donde como terapeutas no logramos verlo sí, para nosotros y tú tienes esa gran habilidad como de, me está pasando esto y entonces te separas un poquito y te cae el 20. Tú tienes esa gran habilidad. A mí me llama mucho la atención eso sí. de ti. Y yo por eso digo que observo, Ujú. ¿sí? Eso es, a lo mejor también es heredado, porque Sí, mi papá decía mucho eso, o sea, mi trabajo es observar. y tu mamá psiquiatra Y mi mamá también. psiquiatra, o sea, mi mamá, yo estaba chiquito, tendría unos 8 años, estornudaba y su comentario era, ¿qué te molestó? Ujú. ¿Sí? Y yo, ay, mamá, estás loca, ¿sí? O sea, estoy bien. Pero ahorita que ya estoy más grande, digo, claro, o sea, el Ujú. cuerpo reacciona cuando te irritas, cuando te incomodas, bla, bla, Sí. bla. Y eso es información que como terapeutas nosotros tenemos que aprender a Ujú. observar primero en nosotros, en Sí. nuestra vida. Sí, O en sea, es autoobservación como para luego. elevarte, Ujú. ¿sí? Y obsérvate, que estás reaccionando, qué es lo que te molesta, no lo que hace el otro, sino es, Ujú. ok, el otro hizo algo, pero tú cómo lo estás tomando, cómo lo estás reaccionando, porque cuando tienes la información de tus reacciones es cuando Ujú. puedes empezar a entender tus conductas y puedes empezar a cambiar tus hábitos, ¿sí? Ahora sí, vamos a hacer como una transición, ¿sí? Quiero ahora sí que me cuentes, para quien nunca ha escuchado que, o no sabe qué son las constelaciones familiares, o ha escuchado esta parte donde pues vas y como que alguien se vuelve tu papá y alguien más se vuelve tu mamá, y luego como que hacen ahí una magia, un truco donde tú sientes todo. Cuéntame qué son las constelaciones Mira, familiares. lo principal es dividir lo que es la filosofía terapéutica, Ujú. ¿sí? O sea, la teoría a lo que es ya el ejercicio como tal, porque son Ok. cosas totalmente diferentes. Una constelación en un ejercicio es un acto simbólico, es teatro terapéutico o son representaciones, Ujú. ¿sí? Porque no todas son empíricas, no todas en pon a alguien para que se mueva, ¿no? A veces un buen constelador va a elegir, necesitas ver que tu mamá está implicada con tu abuelo y por eso no te puede ver a ti, Ujú. ¿sí? Y no lo mueve la magia, lo mueve el constelador que tiene una buena preparación. Claro. Ahora bien, la parte filosófica o la parte teórica, que para mí eso es lo más importante, yo creo que está muy manoseada. ¿Por qué? Sí. Porque como no es una ciencia regulada, Ujú. ¿sí? Eso se presta a que muchas personas practiquen las constelaciones sin una preparación certificada, por así Sí, decirlo. totalmente. Y yo creo que si tú andas en estos temas de terapia, también un poco en la espiritualidad, es posible que ya te hayan salido estas ofertas de cursos de Tres aprende a meses. constelar en 3 meses. Ujú. Ujú. Imposible.
Es imposible. imposible. Son Ujú, años de preparación personal y claro. también teórica para que te lleve a eso. Porque O además justo eso es muchísimo trabajo personal. es mucho trabajo personal, es Ujú, lo que les digo. El sanador tiene que estar sano para poder ayudar. sí. Ahora bien, cuando uno entiende, ¿sí?, que hay una teoría, la teoría está para complementar. Ujú, ¿Sí? Y eso es súper importante porque yo respeto mucho a muchos compañeros consteladores que te pueden vender las constelaciones desde el alma, desde la energía, ¿sí? Desde los ancestros, desde el karma. Quizá son lenguajes, ¿sí? Solamente que yo, como tengo una preparación muchísimo más clínica, más psicológica, traigo la psiquiatría de mi mamá, también mi tirada siempre fue el poder complementar todo. ¿Sí? ujú, Cuando hablamos de constelaciones, la mayoría de nosotros entendemos que estamos cargando como un karma de un ancestro. Algo ajá, que sucedió arriba, nosotros lo estamos llevando. ujú. Entonces, toda la parte humana es una parte biopsicosocial. Cuando Ujú. hablamos biopsicosocial es una parte biológica, o sea, tu cuerpo Cuerpo. guarda emociones, Ujú, ¿sí? Pero también venimos de un cuerpo que es el de nuestra mamá, que nos ujú, transfiere emociones, ¿sí? Y mi mamá viene de mis abuelos que también transfirieron emociones. Eso se llama epigenética conceptual. ujú. O sea, primera parte, el cuerpo ya tiene una herencia emocional, Sí. ¿sí? O sea, va a tener reacciones muy diferentes una persona de una familia a o una persona de una diferente familia. Claro, y esto es algo como, y esto es bastante reciente, Ujú. estos descubrimientos, pero así como heredamos el color del pelo, también heredamos esas emociones, ese tipo de reacciones, esas conductas. ¿Por Ujú, qué? Porque eso nos permite vivir más tiempo. Si no ujú, tuviéramos exacto. esta herencia emocional que a lo mejor aprendieron nuestros abuelos porque vivieron en la guerra, porque vivieron estafas, porque tenían hambrunas, de alguna manera el mismo cuerpo lo que te ayuda es a prepararte para que puedas sobrevivir mucho Ujú, más. Biopsicosocial, biológico. Psicológico. Lo que ujú, sucede arriba marca la psicología de una familia, ¿sí? sí, Que un abuelo haya muerto de una enfermedad, ¿sí? Hace un trauma familiar y ujú, ese trauma familiar impacta en las conductas de las personas del sistema. claro. Eso quiere decir que si mi abuelo murió de una enfermedad que nunca supieron, claro que mi abuela, mi mamá o mi papá van a tener un enfoque en la enfermedad porque Ujú, fue algo que ya sucedió, sí. ¿sí? Y eso lo voy a ver dónde en el lenguaje de la familia. Ujú, ¿Por qué? Porque aquí todos tenemos que estar sanos, hay que comer bien, no hay que pisar el piso sin zapatos, sí, hay que lavarse todo el tiempo las manos. ujú. ¿Por qué? Porque ya hubo un trauma, vamos a ponerle así, donde la enfermedad hizo daño y todos los demás se quedaron viendo a eso y otra vez Y generó un cambio en la conducta. genera una conducta Ujú, específica. ¿Para qué? Para que eso no se vuelva a repetir, claro. ¿sí? Psicológico. Y luego social, que sería ya la parte cultural, Ujú, donde entra el gran Carl Gustav Jung, donde nuestra cultura también nos hace vivir la vida de una manera muy sí. específica, porque cada cultura tiene una forma de ver la sexualidad, el Ujú, dinero, el trabajo, el amor. No es lo ujú, mismo ser una persona en Europa que a lo mejor las relaciones, no sé, vamos a poner alguien alemán, ¿sí? Donde las relaciones sexuales se viven sin tanto juicio, sin tantas ujú, creencias negativas, sus problemáticas van a tener, pero no es lo mismo a ser latino, a ser católico, donde la cultura nos dice que eso nos lleva a la suciedad, que es ujú, pecado, que de alguna manera te te quita valor, sobre todo si eres ujú. mujer. Entonces, la parte cultural también impacta en todo esto. Totalmente. Entonces, biopsicosocial es como un paquete que uno tiene que estar viendo. ¿Por qué? Lastimosamente, y yo lo digo mucho, los psicólogos somos los expertos en el ego, en la personalidad, en las conductas, ¿sí? Pero somos a veces los primeros que defendemos nuestro ego a más no poder. ¿Sí? Y en vez de ser integrativos, de decir, hay herramientas que me pueden ayudar o le pueden ayudar al paciente a desenvolverse más rápido en su problemática, es no. Todo lo No que sé. no sea la ciencia y lo que Ujú, está avalado por una universidad no funciona. ujú. ¿Sí? Y fíjate, hay una estadística que dice que en Ajá. la pandemia nos obligó a ir hacia adentro y la estadística decía que nos iba a llevar a una era de la psicología. Ok. ¿Sí? La gente iba a migrar a hacer procesos Ujú. psicológicos, cosa que no pasó. No. La gente se fue a las terapias holísticas. Ujú. ¿Sí?
a partir de la pandemia es un boom de todos los procesos holísticos de todo tipo. Ujú. O sea, y hasta se abrió al punto de, hablamos de eso en redes sociales, Sí. abiertamente. Y tú platicas con alguien y ya todo el mundo probó al menos una tirada de tarot. Sí. Oye, ¿has oído de un perrito y un zorrito que luego dan unos consejos así como, pues medio controversiales y tienen muy sus cosas? ¿Los has escuchado? Sí, son muy imprudentes. Bueno, pues vamos a verlos. 1, 2, 3. Bienvenidos Y bienvenidos al Consejario. un lugar donde ustedes hacen sus preguntas y nosotros Contestamos de la peor manera posible, porque nosotros no somos ejemplos para nada, ni nadie. ni nadie. Aquí puros chismes, Y malos chistes. con malos consejos. Ajá. Y si ustedes siguen estos consejos es bajo su responsabilidad. Nosotros ya dijimos que son malos consejos. Sí. Así que no vengan aquí a chillar de que esto le dijeron a de la perrata que tenía que... Nada más a ti se te ocurre seguir un consejo de dos pendejos con botarga. Al chile sí, y No más. mames, míranos, Más, míralo, míralo. Era una niña muy Si ustedes le especial. piden consejos a este cabrón, es porque ustedes son los pendejos. Ustedes son el problema. Continúa. Apasionada Por el fútbol. dándole golpes Es un balón. Como han sacado videos de morras jugando fútbol de la R. Ajá. O sea, teníamos los videos, nada más nos faltaba la canción. Exactamente. A huevo. Gracias, Julieta Venegas. Gracias, Claudia Chainbaum. Pardo. Pardo. Doctora. Doctora. Doctora, por favor. Doctora, No se te por- olvide, en tu perra vida se te puede olvidar que es doctora. En tu perra vida. Ahí va. Cálmate, cálmate. Gracias, Gracias por darnos este nuevo himno con el cual poder hacer esta cantidad de memes. Memelovskis, Porque se agradece bastante Ujú. cuando TikTok se llena de memes porque cuando nos dan hay, contenido. es que hay temporadas donde está todo bien seco. Ajá. Se salen los mismos pendejos, la Crisel y el otro puñetas diciendo los mismos Sí. chistes rancios, hablando de cosas que no, las que no hablan porque tienen que generar contenido que tienen que tragar. Sí, 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 sí. 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 Y ya sabes, o sea, si quieren escuchar más de esto, tienen que ver el episodio completo la próxima semana. Ah, sí, cierto, porque... ¿Por qué? sí, porque ellos no van a ver todo el contexto. No, no vayan a ver todo el contexto. En el episodio hablamos de Shakira, de Chaquibeca, Chaquibeca. del bicho. Del bicho, de Messi, de los hormonados, de los hipócritas, de los héteros que son más gays que los gays y cómo compiten en este mes por ver a quién le gustan más los hombres. A los otakus también, hablamos Ah, de no, los los otakus, que los que se bañan, los que no se bañan y cómo se comparan con las dragas Y lo, turcas. y lo más importante, ¿Qué? ¿sí? Que me hiciste enojar, ¿sí? Ujú. Por cosas que solamente si ves el episodio completo vas a sabrás. poder entender. Y si no te interesa, a mí tampoco me interesa, fíjate. Estoy bien harto hoy. Artemio. Entonces, empecemos con la primera pregunta. Que ya es la tercera, si estuvieras viendo el episodio completo. Y no quiero que me digan nada. Ando bien harto. Dice, mi novia se enoja porque antes de tomar una decisión importante, siempre reviso cartas astrales, numerología y esas cosas. Yo lo veo como una orientación. ¿Está mal apoyarme en esas cosas? Yo digo que no está mal, pero también si tu justificación es que checas eso para echarle la culpa a algo en lugar de ser responsable de lo que decís, ahí sí estás de la verga. Creo yo. Ujú. Yo opino que es más importante Ujú, regirte por otras cosas. ujú. Por ejemplo, la Ouija. Uno nunca sabe Ándale. cuando un ancestro nos quiere dar un buen consejo. Sí, o un demonio, un espíritu chocarrero. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Yo cuando era niño Ujú. había un espíritu chocarrero en mi casa. A ver, Y a él le pedía favores y me los hacía. ¿qué tipo de favores? ¿Mande? ¿Qué tipo de favores? Pues favores. No, 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 no. Neto, ¿dónde está? Ya sé dónde es. No puedes decir esas cosas. Sexo achis. No, 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 no. Favores, favores. Ajá. O sea, le decía de que, hey, tráeme un vaso de agua. Tráeme un cereal. Es que estaba bien sucio y bien pordiosero ese pinche espíritu chocarrero. Hasta que ya como a mis 15 años me di Ujú. cuenta que era la sirvienta. Te van a poner. ¿Quién me va a funar? Que me funen, ni los conozco.
Ay, no. A las pinches 3 personas que a veces nos Sí, ven. no traten mal a la gente que va a sus casas a limpiar. No, Y no, tampoco le enseñan a sus hijos a decirles cosas a los hijos de esas personas. Yo Está de la era un verga. niño. Yo no Ajá. sabía. Imagínate que el niño de repente diga que tú no puedes jugar con nosotros porque eres hija de la que limpia. Qué Ajá. mamada. Aparte ella bien mal educada porque yo le pedía cosas y no me las quería hacer. ¿A poco? Hasta que le di una patada. Y tengo que reconocer, sinceramente. ¿Qué Tengo que reconociste? reconocer. Que le pegaste muy crédito. No. Tengo que reconocer que estuve mal en Ujú. darle esa patada a Licha. Así se llamaba. Licha. Sí. Tengo que reconocerlo, pero también Licha se la ultravolaba. Ay, Se Luisa. la pasaba acostada en la sala de la casa Ujú. todas las tardes porque mi mamá nunca estaba. Porque ella es sola la sirvienta. Ah, ándale, era como excelsa. Sí, era como excelsa. Sí, y luego ya como nunca me hacía caso de lo que le pedía, Ajá. sí la encerraba en el patio, o sea, se salía y a la puerta le ponía el candado. Mira. Una vez le pedí que me hiciera algo de cenar y no quiso y me hizo una cara. Y yo tenía como 8 años y le di un patadón. Vámonos. Patadón de morrillo. Dije, que viva el fútbol. Eso que tiene que Me ver con la sentí, película. me sentí como el de la película así. ¿Cómo se llama el anime que es súper famoso de No, soccer? te sientes como la niña futbolista. No. Como el otro. Oliver Atom. Ándale, ¿cómo se llamaban esos? Supercampeones. Como los supercampeones. Claro. Yo dije, como no tengo con quién practicar fútbol, Ajá. pues tengo a la sirvienta. Pero eso que tiene que ver con la Navidad. O sea, en la perra vida, sí, hemos dicho que estamos aquí congruentes. Siguiente usuario. Desde que empecé terapia, siento que no entiendo muchas cosas de mi familia. El problema es que ahora veo trauma en todo el mundo. Y mis hermanos dicen que ya no se puede platicar conmigo. ¿Les ha pasado esto? Es que... Mira, no, ya suspiré. Y cuando yo suspiro, es porque vas a aventar la cosa más funable de la existencia posible. es porque me va a dar diarrea, Ujú. pero por el hocico. A ver, escúpelo. Oh, Saca la mierda adelante. pues es normal que te des cuenta cuando te quitas la venda de los ojos, Ujú, del mierdero donde vives, ujú, ¿sí? ujú, De donde te educaron, ujú. ¿sí? ¿Sí me explico Sí, o no me explico? sí te explicas. Quiero que me entiendan todos, Sí, adelante. ¿sí? Sí, sí. O sea, si sientes Sí, que sí, me sí, explico, claro que te explicas. hostia, A ver, ¿te quitas la venda de los ojos? te quitas la venda de los ojos Ajá. y te das cuenta que tú no eres el malo, que te hacen creer que tú eres el tóxico, El desviado. el El desviado, descarrilado. ¿sí? La oveja Cuando negra. cuando tú no le haces nada a nadie, solamente tienes un buen corazón y quieres ser especial e importante para los demás. Pero Ujú, llegas a la casa y empiezan a chingar y a joder. ujú. Y se quejan porque les dice sus verdades. Pues claro. Pues claro, Sí, pero como este es un lugar de consejos incorrectos, ¿qué tiene? pues él tiene la culpa. ¿Quién? Pues nadie le está pidiendo la opinión. ¿Nadie? Nadie te está preguntando qué está mal en la familia. Si tú estás trabajando en terapia es para ti y por ti. A mí no me importa que vengas y me digas, es que se te cayó el kilo de tortillas. Checate esa relación con tu papá. Algo tiene que ver. Yo cuando estaba chiquito, Ajá. ya voy a hablar de mí, la verdad. Siempre. Óyeme, en veces. En veces. ¿Y Yo luego? cuando estaba chiquito, mi papá me mandaba a la tienda. Ajá. Y en la tienda, pues me daba dinero para que trajera cocas o así. Coca. Y pues yo ¿De la decía, roja, de los nacos o de la de no, azúcar? Coca Light. Coca Ah, ok. Light porque papá diabético Ok. y papá ya está grande. Ok. Entonces, pues me compraba otras cositas. Ya Gansito. venía como marrano así, comiéndome todas las cosas para que no se dieran cuenta. Ajá. Y llegaba y me decía, oye, faltan como 5 pesos o como 10 pesos. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no sé. Bueno, todo se me fue a las nalgas. ¿No? ¿Al huevo? ¿Se te Al ve el huevo. huevo? Se me ve el huevo otra vez. Sí. Ay, chingado. Esta producción del Cirque du Soleil para la perrapia. Ya no lo voy a poder regresar. No más. No, se va a no, hombre. Vaya, ya está viendo a culo esta cosa. Oye, no dijiste nada cuando regresamos del outfit pasado. Era una niña Ya muy especial, apasionada por el fútbol, dándole golpes a un balón.
Ay, Ahora sí, Oliver Atom. ahora sí. No, la verdad me dicen de split como Graga. Se te va a romper la malla. No. Siguiente usuario. Quisiera saber si soy el único. Escucho muchos podcasts de productividad y me siento culpable cuando descanso o veo una película porque siento que podría estar haciendo algo útil. ¿Eso es normal? Como hay gente que se siente, ¿a poco soy el único, güey? Sí, güey, eres el único. En el mundo hay 8.000 millones de personas, eres el único puñet que pasa eso. Siguiente. Lo normal es ser un mediocre como todos los demás que no hacen nada. Nada más que Ajá. problemarse, Sí. hacer más y no educarse ni escuchar otro tipo de pensamiento. Ajá. Yo no sé para qué se enriatan, pero Riatan. enriatan con castigarse cuando están descansando. O sea, estás descansando, no estás haciendo algo y tú te torturas por eso, güey. Disfruta. ¿Para qué estás cagándote el palo a ti mismo? Disfruta la fruta. Claro, claro, debería de volver. Ay, se antoja. Sí, que vuelva a disfrutar la fruta. Se antoja disfrutar la fruta. Ujú. El bicho. Mm. Pero no eres el único puñet. No, no eres el único. Mira, la verdad es que estaría raro. No estaría raro. La ¿Qué? mayoría de la gente es muy mediocre y no se cultiva. Tú sigue escuchando tus podcasts, sigue viendo también este podcast para que te Claro. cultives y no para que te rías. Cuando veas este podcast, sí siente culpa. Vas a decir, ay, porque estoy perdiendo mi tiempo con estos pendejos. Te vas a reír. Mejor ponte a ver a la transpolítica. Siguiente pregunta. Mi pareja me dijo que cuando pierde mi equipo parezco otra persona. Yo no creo que sea para tanto, pero sí reconozco que prefiero estar solo esos días. Pues ¿Qué tan raro es eso? Pues es que también, si cuando pierdes tu equipo agarras un cuchillo y acuchillas la tele, pues yo también me culiaría si veo eso. Hay unos videos bien feos de eso, ¿verdad? Sí. Que pierde el equipo Y se agarran a buenrazos a la tele. y le pegan a la tele y luego empiezan a llorar porque rompieron Sí. la tele que no ha terminado de pagar porque la sacaron a 24 pagos Sí. en Coppel o en Electra o en esos lugares raros. No me sorprendería que también vean a la esposa como costal de vergazos. De repente. Chiste reciclado. Claro, porque lo de hoy es Ser sustentable, cuidar el ambiente y Ujú. reciclar todos los chistes. todo lo posible. Si ya da risa una vez, puede dar risa 2 veces. 2 veces. Claro. Ajá. Digo, si la Toro lo repite 3 veces, que nosotros nos podemos repetir 2 veces un chiste. Aplauso cascada. ¡Mis piernas! Mis piernas! Siguiente pregunta. Últimamente cualquier problema que tengo lo relaciono con mi infancia o con algo que me pasó hace años. Mi terapeuta dice que observe mis patrones, pero mis amigos dicen que ya no me hago responsable de nada. ¿Dónde está el límite? A ver, ¿Eh? contéstala tú. Muchas preguntas pendejas. Me tienen harto. Acuérdate que este espacio también es de terapia. Estoy en harto de estar resolviendo las emociones de los demás. Y gratis. Y por amor. Por amor al arte. Y por amor. ¿Qué momento, Diosito? Me siento Victoria Rufo. Ay, la mártir. ¿Por qué, Diosito? Es la eterna mártir. Pero si no es la mártir, no está a gusto. Era una niña muy especial Apasionada por el fútbol, dándole golpes a un balón. Entonces, ¿ni te acuerdas qué decía, Pues verdad? sí, es que todo tiene que ver con la infancia. Ujú, ¿Es la realidad? claro. Una cosa es que entiendas por qué y otra cosa es que te quedes ahí aferrado. Es que la gente nada más, la gente se queda en el entender, Ajá. pero en el actuar no trabaja en nada. O sea, sí entiende que está bien traumado porque su papá lo regañó de chiquito, pero no hace nada por cambiar esa conducta aprendida. ¿Y hasta cuándo va a pasar? ¿Y hasta cuándo? Dime, ¿hasta cuándo va a ¿Hasta pasar? cuándo? ¿Hasta O sea, cuándo? Ya Ya, entendiste ya, que no ¿qué? te gusta que te digan órdenes, pero Ya fue mucho. ¿cuándo va a cambiar? Ya fue mucho tiempo. Ujú. Ya fue mucho tiempo. Necesito fecha. Necesito fecha.
Necesitas controlar. No, no. Necesitas controlar. Ahora me lo está regresando. ¿Se junta la del hambre con las ganas de comer? No, Sí. no. Ujú, No, controlador. no tengo- Controlador de madre. yo no tengo ganas de comer. ¿Puedo ir a cagar? ¿O lo tengo que agendar contigo primero? No, pues ya cágala más. Ya si quieres embárrala. Tengo que agendar, tengo que decir, tengo que cambiar prioridades. Pues tengo ni que- modo, si quieres vivir así, vive solo. Allá súbete a un cerro, no convivas con nadie Ujú. y haz lo que se te hincha un huevo. Ay, Dios mío. Cuánta victimismo. Ándale, pégame, pégame, pégame. Ándale, ándale. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Eso Como- es lo único que quieres, que te traten mal. Como la obsesión. No, no, no. Eso es lo único que estás buscando todo el tiempo, que te traten mal. No sé qué habrás hecho para que quieras que te castigue. Ay, ahora. Che, perro. Ya ni estamos contestando ni... ¿No? No, no, es que... Pues que también, ¿a quién se le ocurre hacerle preguntas a dos güeyes con botarga? Y con playeras de la selección. Y ni saben nada de la pinche De selección. nada, de nada. O sea, Ni- de una vez les aviso. Si ven el episodio completo esperando que hablemos de fútbol como si fuéramos expertos, ya les dijimos, nada más vamos a hablar de Shakira. Ajá. Yo no estoy esperando que Shakira meta gol. Pregunta. Es una mala señal que ya no quiera salir con personas que no comparten mis creencias espirituales. Siento que simplemente no estamos en la misma frecuencia. Ahora, ¿qué Eso frecuencia? se llama mamonería. Ajá. Es que no estamos vibrando igual. Yo vibro en 50 Hz y ellos vibran en 80 Hz. ¿Lo medí? ¿Eh? Ajá. Qué raro estuvo eso. Es que no vibramos igual. No. Mm. Qué reverenda mamada, ¿verdad? Cuando no Sí. tienen capacidad ni tolerancia para poder soportar a la demás gente, Lo llaman vibración. se llaman good vibes. Good vibe. Good vibes. Es que yo cuido mi energía. Ajá. Pinche energía heavy pinche- onda. Tomas coca roja, hipócrita. ¿Cuál cuidas la energía? Cállate porque tu energía apesta. Pinche energía la dejaste hace años atrás comiendo puras hamburguesas y coca roja. Dale. Ay, se antoja. Ya me te kudasai. Ay, yo ya quiero andar bien onicha. Claro. Bien Hugo. Bien, Hugo. onicha. Y pues bueno. Deja eso. Hemos acabado con las preguntas. Hoy lo traje, pero como micrófono. Vamos a... Mira. Yo te vi usándolo diferente ayer, pero bueno. ¿Para qué lo estuviste usando? ¿Mandé? Por eso huele a mierda eso. Pero no me lo avientes, ojete. ¿En el ojete? A ver, pásamelo. Es tu apellido. Acuérdate que te llamas Junior Doble P. Junior WP. Sí. O sea, Pepe, Ay, ni me di cuenta que se me había levantado la playera. Pepe Junior, Ajá. OG, T. OG. OGT. 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 Ah, está muy perro tu nombre. Como tú, muy perro. Ay, ves, mira, andas así. Porque sabes que la traes entre las patas, ¿eh? Lo único que traigo entre las patas. En la cola. Sí, el bicho. Ah, trae la cola entre las patas como buen perro. Traigo el bicho entre las patas. Bueno, para mí fue un gran esfuerzo grabar este episodio. Ujú, no cualquiera soporta. Yo a tenía alguien. toda la intención, Ajá. tenía toda la actitud, Ujú, tenía toda la good vibe. La good vibe. 6'7". Ajá. Ujú. I'm 6'7". 6'7". 6'7". 6'7". Bichi, ma bichi. Bichi, ma bicho. Profesor 6'7". Bichi, ma bichi. ¿Eso es lo que ves en TikTok? Claro. Con razón. Al Aaron Mercury. Bichi, ma bichi. ¿También hace eso? Claro. Pues bueno, ahí está la inteligencia.
Mm, Pues bueno, ese fue el consejario en el día de hoy. del día de hoy. Sí, 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 sí. Ujú. Nos vemos. En la próxima. Ti, 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 ti. ti, ti, ti. Se pasaron. Me encanta porque ellos no tienen pelos en la lengua como uno que tiene que ser como No, director ellos no mal. tienen un solo filtro. Entonces, como para cerrar, darle un Ujú, broche a lo que me preguntas de qué son las constelaciones familiares. Es imposible que tú te conozcas si no conoces tu historia familiar, ujú, ¿sí? La historia de tus papás, ¿sí? Y la historia cultural que tienes en donde vives. ¿Por qué? Porque tú eres un resultado de una historia que está antes de ti, ok, ¿sí? ujú, No estamos divididos. Y eso quiere decir que podemos cargar con creencias culturales que nos limitan, ujú, ¿sí? Podemos cargar con emociones que no son nuestras porque si tuve un abuelo que estuvo en la guerra, si tuve una abuela que se le murieron hijos de hambre, si tuve a gente que pudieron haber vivido abusos o abusos físicos y eso me prepara emocionalmente y se quedan enquistados en el cuerpo. Y tercero, pues la parte psicológica, el entender las conductas. Y ahí me voy a regresar a la historia. A mí me ayudó muchísimo la psicología como para entenderme a mí, ajá, pero no sanaba el vínculo con mi mamá. En el momento que yo entro a las constelaciones familiares y me doy cuenta que mi mamá tenía una relación muy complicada con su papá, ujú, yo siendo su hijo varón, ella proyectaba eso en mí, ok, ¿sí? Y ahí fue también otro cambio de paradigma grande porque dije, no soy yo, ¿sí? Es la historia que mi mamá tiene con los ujú, hombres, con su papá, ¿sí? Y ahí me doy cuenta, claro, con mi papá tampoco nunca se llevó bien, o sea, ella tiene algo que no es mío, ¿sí? No es contra mí, porque yo decía, mi mamá es mi enemigo, ella me quiere hacer la vida imposible y cuando yo pude entender la historia, lo que vivió mi abuelo, cómo educó a mi mamá y lo sentí desde mi mamá, ahí como que hice un cambio y realmente ella ni siquiera tuvo que cambiar ujú. para que yo pudiera empezar a sentirme mejor con la relación, o más bien con Y el a vínculo. verla, ¿no? Desde otro lugar. Es que creo que eso es clave y a veces en las constelaciones pensamos que con esto ya me voy a acercar a mi mamá. No, Ajá. es que lo que vas a trabajar es el vínculo. Sí, O eres, sea, eres tú. pero con tu mamá, si no te quieres acercar más a ella, con tu papá, con quien sea, no tienes porque es un tema del Sí, vínculo. es un tema tuyo, porque tus papás pueden Ujú, estar ya fallecidos, tus papás pueden vivir en otro país, pero tú te llevas tu sentir, tus ujú. emociones, tus dinámicas, o sea, y a tu mamá la dejas en un país y en otro lugar te vas a encontrar a tu mamá en tu amiga, en tu Hasta que jefa, no resuelvas ese hasta que vínculo. no te conozcas. Ujú, ¿Sí? Porque muchas veces no es tanto de resolverlo, porque es algo de lo que nos aferramos. No, muchas veces vas a tener que decir, así soy, ujú, ¿sí? O sea, tengo una personalidad que tiende más, por ejemplo, al control, al enojo, al liderazgo, pero si tú te entiendes ujú. cuáles son tus detonantes, cuáles son las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan, eso va a hacer que tú tengas el poder de reaccionar diferente en el momento. Y a lo mejor si con una cosita explotabas a nivel 10 antes, ya conociéndote puedes explotar a un nivel 2, Ujú. ¿sí? O sencillo, si un proceso te duraba antes, no sé, un mes enojado, ¿sí? Cuando te conoces, cuando sabes por qué reaccionas de cierta manera, en 3 días subes y bajas y Ujú. pasó, ¿sí? Porque también es imposible que nos sintamos. Ah, no, eso va a ser algo de la naturaleza humana. Ujú. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué no son las constelaciones? Porque creo que eso va a abrir todavía más el panorama. ¿Qué no son las constelaciones? Las constelaciones no son mágicas, Ujú, ¿sí? No son espiritistas, ¿no? no. Ojo, no son Sí, espiritistas. eso hay que aclararlo muy bien, porque no, esto no es una posesión, ni una canalización, ni una sesión de medium. Sí. O Hay, sea, hay que entenderlo porque mucho juicio católico o cristiano, y he escuchado a varios padrecitos, que lo voy a decir tal cual, ignorantes en el sí. tema, dicen que nosotros jugamos con muertos, que Ujú, levantamos muertos, que invocamos espíritus, y eso no es una realidad. Eso se le llama ignorancia, ujú. que creo que está bien de alguna manera que los sacerdotes no promuevan las constelaciones, porque yo tampoco promovería algo que no conozco. Se me hace Claro. inteligente. Ujú. Si soy ignorante de algo, yo no te voy a decir, Mejor. ve y hazlo, Ujú, ¿sí? Ahora bien, también hay sacerdotes que están a pro, ujú. ¿sí?
¿Por qué dicen que son espiritistas? Porque a lo mejor trabajamos con muertos, pero no trabajamos con muertos De como tal traerlo con el aquí. muerto, no. Ajá. Trabajamos con el vivo que no ha podido soltar al muerto, ¿sí? Trabajamos con los vivos que no pudieron procesar cómo se murieron los muertos, Claro. ¿sí? Y eso se llaman duelos, y eso también lo trabajamos los psicólogos, lo Sí, trabajamos sí. los psiquiatras, o Ujú, sea, cualquier persona va a vivir episodios de muerte, ujú. ¿sí? Malamente se tienen estos sesgos y estas creencias de lo que no son las constelaciones, porque al final de cuentas la constelación es una herramienta visual, ¿sí? Que te ayuda a ordenar a través de imágenes, ¿sí? Ciertos contextos o ciertas historias de tu vida. Ordenar significa que le voy a dar un resignificado que me pueda ser útil para mí. Y tú dijiste algo clave, es una herramienta. No perdamos eso de vista. Las constelaciones son una herramienta. Sí, y aquí entra algo padre. Si tú ya tienes mucho tiempo en terapia, en Ujú, psicoanálisis, ¿sí? Si ya has hecho mucha terapia cognitivo-conductual, si te has metido al humanismo, o sea, si has probado muchas cosas y todavía sientes que no estás avanzando con algo más, es momento de ver tu historia familiar, ujú, ¿sí? De ver las emociones porque es difícil poder ver las emociones y sobre ujú, todo hablarlas. Lo bonito de hacer un trabajo simbólico o trabajar con imágenes, inclusive con muñequitos, ujú, es que puedes entender sentires desde la mente. Y tenemos que ser sinceros, nuestra mente trabaja a base de imágenes, ujú. Sí. ¿sí? Trabaja a base de imágenes y cuando tú te puedes dar cuenta dónde estás parado, cómo te relacionas, ¿sí? ¿Cuál es tu sentir ante cierta escena de tu vida que estás viviendo? Cuando puedes observar eso, tú puedes tener esta parte de elegir hacia dónde te quieres mover o hacia cuál es tu lugar, Claro. ¿sí? No es mágico, por es que muchas veces voy a venir a una constelación a trabajar mis malas relaciones de pareja, Ujú, ¿sí? Entonces, voy a llegar diciendo que no puedo encontrar pareja, todos los que encuentro o son adictos o tienen deudas o tienen problemas, parezco una ambulancia. De repente abres tu sistema familiar y te das cuenta que el amor lo conociste con tu mamá y tu papá alcohólico. Una mamá que el amor lo representaba ujú. cuidando a un hombre adicto, ¿sí? Y un papá que tenía una enfermedad. Entonces ahí te vas a poder dar cuenta que estás repitiendo un patrón, o sea, porque conociste que el amor es ayudar a alguien que tiene una enfermedad. Y aunque tú quieras encontrar un hombre que resuelva, que te cambie la vida, que te mantenga, tu patrón familiar es el amor aquí, es salvar, es ayudar a alguien más. Ok, hago un trabajo simbólico donde le puedo decir a mi mamá, te regreso tu manera de amar, así tú decidiste amar a mi papá, pero eso es tuyo, yo lo quiero hacer diferente. El inconsciente lo va a tomar, pero eso no quiere decir que mágicamente te lo va a quitar. Porque las constelaciones no es No, magia, es conciencia. es conciencia y es una primera, ahora sí que como muestra, Ujú. se te va, vas a ver muchas cosas. Y justamente en las constelaciones hablamos mucho de mirar, de ver. Sí. Entonces, en una constelación, tú vas a mirar el panorama, vas a verlo, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Las constelaciones, su herramienta psicológica se llama análisis transaccional, ¿sí? Famosísimo por Eric Berne, que fue el que creó el análisis transaccional. Yo lo pongo muy sencillo, que es análisis transaccional, analizar cómo hacemos transacciones en nuestras relaciones. Ujú. Porque para tener relaciones siempre necesitamos dos, Dos. yo Ujú, y el otro. ujú. Cuando yo me doy cuenta que mis transacciones en mis relaciones son de cierta manera, porque si yo voy por la vida como un salvador o como una salvadora, ¿qué necesito en el otro? Que tenga problemas, que sea una víctima, ¿sí? Que tenga adicciones, porque eso me ayuda a poder tener ese ping-pong. Para aplaudir se necesitan dos manos. Exactamente. Ujú, Entonces, yo puedo ver en la constelación que soy una salvadora, porque claro. eso vi en mi mamá, que siempre estuvo ayudando a mi papá con su adicción. Ok, le regreso lo suyo, veo lo suyo, pero ojo, me voy a ir consciente de que mi programa es este, Ujú. Y que mi ¿sí? tendencia va a ser irme hacia ese lugar. Y ahí es donde entra la conciencia. Tú ya lo viste, ya pudiste, entiendo de dónde viene, pero el cambio depende de ti. Sí, El cambio, si tú no haces el cambio, por más que tú vayas a 200 constelaciones, no se va a dar. no.
Ahí te vas con la conciencia y la Ujú. conciencia te ayuda a elegir. Te vuelves a topar con alguien que ya sabes que va a necesitar ayuda, pero tú vas a tener la elección de decidir, ¿me quedo aquí o escojo otra Ujú. cosa? ¿Sí? O sea, el trabajo real queda en la vida, no queda en en el campo terapéutico. Y yo creo que en esto van a estar de acuerdo la mayoría de las personas, psicólogos, psiquiatras, o sea, en la consulta solamente mostramos, pero pues el trabajo real es allá Es afuera en con la tu vida real. familia, con tu pareja, en tu trabajo, o sea, en donde tú estás real, donde para tú estás tomando terapia. Ujú. Mira, algo que me llegan mucho a la consulta, como cuestionándome un poco, es por qué, vamos a decir, por qué sigue el mismo tipo de pareja o el mismo patán. Y yo les digo, pues es que el hecho de que tú te hayas dado cuenta de cómo está tu dinámica, no significa que nada más por verlo cambia. A veces sí, Ujú. pero lleva como un pasito extra y me gusta decirles mucho como esto de los patanes se van a seguir acercando a ti, Ah, claro, pero de ti depende si los sigues eligiendo o no. Yo claro. hasta les digo, tú pasas por una pastelería y ves el pastel de chocolate y se te va a antojar. Ujú. Y si tiene más betún, ahora se te va a antojar más. Tú eres ese pastel y con el trabajo personal que estás haciendo, haz de cuenta que te pusieron un betún más rico todavía. Claro. A más se les va a antojar, pero de ti depende si tú te vas con esa persona o no, Claro. una vez más. Por más trabajado que estés, por más terapiado que estés, siempre va a haber gente pendeja. Por Sí. más trabajado que estés, por Ujú, más terapiado que estés, siempre vamos a hacer pendejadas. Porque los ujú. humanos somos incongruentes y Sí. vivimos a prueba y error. No Ujú. hay perfección porque si llegáramos a la perfección, no habría vida. Se acaba la vida. Exacto. O Eso es sea, parte de la vida. de ir quitándole capitas a la cebolla. O sea, vamos quitando capas y vamos dándonos cuenta de otras cosas, vamos aprendiendo. Y algo también bien importante aquí es pensando en el trabajo terapéutico en general, pero desde las constelaciones lo vemos mucho. Tu trabajo con papá y con mamá, por ejemplo, va a ser para siempre. Esto no significa que tengas que vivir eternamente en terapia o Ujú. eternamente en procesos. No, al contrario, se te van a seguir mostrando, pero la idea es que conforme tú trabajas en ti y te conoces, vayas haciendo los procesos más simples, más rápidos, con más conciencia. Entonces, como decías tú, antes me tomaba un mes recuperarme del enojo, ahora me toma 3 días o ahora ya no me engancho. Me encanta decir que es una práctica. Ujú. Sí, o sea, la felicidad no es una meta, no debe ser una meta. La felicidad debe ser una práctica constante y diaria. Claro, porque además la felicidad no puede ser sostenida, viviríamos así Sí. como en un éxtasis. Igualmente, la Ujú. vida terapéutica no debe ser tu filosofía de vida. Porque si no sigues en una agarrado de tu muleta eternamente. Exactamente, es Ujú. una herramienta como el dinero, una herramienta como la pareja, una herramienta como el apoyo y la ayuda de los demás. O sea, cuando la necesito, la uso, ¿sí? Porque lo Ujú. importante es vivir. Y algo muy importante es que yo al menos considero que como toda herramienta terapéutica, no necesitas la misma en todo momento de tu vida. Ajá. Hay momentos donde a lo mejor las constelaciones te van a venir de maravilla, pero va a haber otro momento donde quizá el psicoanálisis es lo que te va a dar las herramientas que tú necesitas en ese momento. Sí. A veces conectas más con una herramienta y a veces con otra. Sí, yo creo que también las constelaciones familiares no son para todo el mundo, porque sí se Ujú, necesita cierta conciencia para ujú, poder entenderlas. Normalmente eso lo aprendes, por ejemplo, en el psicoanálisis. El ujú, psicoanálisis te ayuda mucho a comprender cómo piensas, a comprender ujú, tus conductas, tus reacciones en una forma de autoconocimiento, ujú. ¿sí? Una vez que ya aprendes eso, porque si estás muy en el exterior, es muy difícil que puedas encontrar cierta responsabilidad en tu vida contigo mismo. Entonces, cuando la persona llega a las constelaciones familiares, no quiere decir que sea imposible constelar sin tomar psicoanálisis, porque hay muy buenos consteladores que sí te ayudan, sí te explican. Ujú. Pero ojo, el creador o el padre de las constelaciones, que es Bert Hellinger, no trabajaba de esa manera. Él nada más te sentaba, ¿cuál es tu tema?
no me platiques tu historia. Ujú, ¿Cuál es tu tema? ¿Tu sexualidad? Escoge a alguien, escoge a alguien, escoge a alguien, hacía el movimiento, se ujú, acabó. Vete para allá. ujú. ¿Sí? Entonces, también esa mala fama que tienen las constelaciones que dicen que dejan a las personas abiertas, ¿sí? Porque si no le ayudas al cliente o al paciente a entender el movimiento, Ujú, ¿sí? Eso lo puede perjudicar más de lo que lo puede ayudar, claro. ¿sí? En mi experiencia, yo justamente he notado que, bueno, primero no son para todo mundo Ujú, y cuando estás, ay, es que no quiero que esto suene así como es solo para la gente con conciencia. No quiero que suene desde ese lugar, ujú. pero sí cuando nunca has tenido acercamiento a un proceso de terapia, es muy fácil que la gente se vaya como desde el lado de la justificación, de, no, pues yo ya vine y me di cuenta que eso Sí, viene desde mi bisabuela, entonces, pues bueno. podemos entonces cambiar el término de no es para gente consciente nada más, sino es para gente que ya se está haciendo responsable de su vida. Ujú, Si tú no te quieres hacer responsable de tu vida, no vengas a constelar, ujú, ¿sí? Porque ahí es donde entra esta trampa de, eh, es que yo soy así porque mi abuelo hizo esto, ajá. ¿sí? Es que me pasó esto porque en otra vida me sucedió esto, Sí, es como, ¿sí? ve y constela si tú ya te haces responsable Sí, o o sea, estás dispuesto a tomar las riendas y la responsabilidad de tu vida y de tus procesos. sí, y de aceptar, o sea, Ujú, al aceptar el hecho de algo que me gusta mucho recalcar siempre, el nombre de pila es terapia sistémica familiar, ujú, ¿sí? Hablamos de sistema como sistema familiar, como sí. familia. Entonces, ¿por qué hay una redundancia en terapia sistémica familiar? Sistemas familia y me estás diciendo familiar. Ujú. No, es porque el término familiar Es lo que es conocido. es lo que me es conocido, lo que es familiar para mí, lo que es lo normal para mí, que a veces no me doy cuenta porque estoy tan metido en eso. Desde muy pequeño en mi familia he visto violencia, he visto carencia, que para mí eso es la realidad. Entonces, cuando vienes a hacer una constelación, tienes que entender que hay cosas que no vas a poder cambiar, Ujú, que te tienes que tomar responsabilidad, porque si tú vienes de la familia de los cocodrilos, vas a comer carne y vas a tener ujú, que morder, aunque no quieras. ¿Sí? Si vienes de la familia de los militares, van a haber ciertas cuestiones adentro de ti de rigidez, de orden excesivo, que no te lo puedes quitar porque ya es parte de tu naturaleza, ujú, porque tu bisabuelo, ujú. tu abuelo, tu papá ya se dedicaron a eso y ya hay cierta parte que no es imposible. No, no, pero algo muy bonito también que se ve en las constelaciones es, ok, yo vengo de esta familia de militares, tengo esta parte muy rígida, muy estricta, pero eso también ha sido muy positivo y me ha llevado a muchas cosas positivas. Entonces, la intención es que tú tomes todo eso positivo y sabes que donde ya no me funciona, lo regreses. Exacto. Otra cosa aquí es que las constelaciones no es para que tú sanes a toda la No, familia no y, se hace. y resuelvas a todos los de atrás. No va por ahí. No. Tú no eres el elegido, como hay muchos memes así de, Sí. ya basta, ancestros, no quiero ser el elegido. Pues es que no eres, eso no son las ¿Será constelaciones. que a veces estoy tan lejos de todo eso que ya no me doy No te cuenta? salen. Me Ah, salían en su momento, ok. ¿verdad? Pero ya estoy un poquito lejos de ese pensamiento como muy mágico, Ujú, ¿sí? Como muy... Al final de cuentas, todos los humanos, si estamos como niñotes, queremos ser importantes, ujú, ¿sí? El clásico camino del héroe. O sea, venimos a hacer un cambio en la vida, queremos quitarle el dolor a los demás. Está la historia de Jesucristo que también murió por nosotros. O sea, es algo que le funcionó a ciertas que personas. Jesús estaba en la búsqueda del Padre. Ajá. Entonces, Ujú, de alguna manera, todos queremos sentir eso, ujú, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo. ¿Esto para quién es? Es para los demás. ujú, Y al final de cuenta, en mi experiencia, yo me he dado cuenta que la persona que está bien con su vida es la que vive su vida para sí misma. ujú, Y eso no quiere decir que eres arrogante, egoísta, que no ves por los demás. No. Significa que estás alineado, ¿sí? A ujú, lo mejor con un propósito, con tu autoconocimiento ujú. y sobre todo que sientes una especie de plenitud porque sabes que estás viviendo lo que viniste a vivir. No estás rechazando nada. Cuando hablamos de constelaciones, hablamos mucho de una palabra que es tomar. Y se habla mucho de tomar a los padres, tomar a la madre, pero realmente nosotros tenemos que hacer una reflexión, como dijiste tú, de no todo lo de nuestros papás nos funciona y nos gusta.
Mira, hasta un invitado nos llegó. No va a salir. Anda una gatita por aquí. No todo lo de nuestros A mí no me padres, vas a estar hablando de esa manera, que yo hoy soy la host. no todo lo de nuestros padres está diseñado para que lo tengamos nosotros. Por eso Ujú, tenemos que tener esa reflexión o ese discernimiento de decir, tomo esto de ti ujú. y esto lo dejo contigo. ¿Sí? Me encanta, mamá, tu manera de trabajar tan constante, tan pulida, con tanta pasión, con tanta enjundia, pero a lo mejor tu adicción te la dejo a ti, Ujú. ¿sí? Eso es tuyo y nosotros tenemos que ir como reflexionando también qué es lo que nos hace bien a nosotros. Claro, y también esa parte como del reconocimiento, bajo ese mismo ejemplo, tu adicción es tuya, gracias porque gracias a esa adicción yo aprendí a cuidarme, a protegerme, a ser más consciente, Ujú. pero igual te la dejo. Claro, Y son esas tomas de conciencia que nos llevan al crecimiento a través, en este caso, de las de la constelaciones. experiencia. Ahora que estuve entrevistando a gente en Houston, ellos hablan de la jornada. Es Ujú. un concepto cristiano, Ok. ¿sí? Pero se refieren a la jornada como lo que la vida o lo que Dios te pone en tu Ujú. destino que te prepara para ponerte al servicio, Ok. ¿sí? Entonces, Ujú. todos de alguna manera tenemos una jornada, o sea, vamos a tener que vivir momentos difíciles, El journey, dices tú, ándale, vamos a tener que vivir momentos difíciles para poder ponerlo al servicio nuestro, nuestra vida, o al servicio de la de vida la como vida. tal, Ujú. ¿sí? Y es inevitable. Sí. O sea, aunque en tu interior lo que quieres es, pues, estar acostadito rascándote Ujú, la panza y comiendo rico. ujú. Pero al final todos tenemos un poco de esto, es hacia dónde, hacia afuera, Ujú. ¿no? Y algo que me gustaría para ya ir como concluyendo, la importancia de cuando yo trabajo en mí, desde la sistémica decimos que al menos impactas a 10 personas a tu alrededor. Sí, Entonces, conéctate contigo, trabaja en ti. Esto no es para que sea un trabajo así arduo, imparable para el resto de tu vida, o sea, no va por ahí, pero sí haz ese trabajo de conciencia, de estar bien contigo, de aprender a observarte, a conocerte, porque eso no solo va a impactar en ti, sino va a tener un impacto en tu entorno social. sí, es que lo mejor que podemos hacer es estar bien nosotros, es el mejor aporte que le podemos hacer a nuestra familia, a la comunidad. El poner el ejemplo de que se puede disfrutar la vida, el poner también el ejemplo de que no eres una carga para los demás, emocionalmente, físicamente o como lo quieras poner. Obviamente hay destinos para todo y sin romantizar nada. Ojo con lo que les voy a decir. O sea, sin romantizar nada es, cuando hablaba ahorita de la jornada, del journey, es que pues realmente tenemos que vivir o aceptar lo bueno y lo malo, Ujú, ¿sí? Que cuando uno tiene conciencia, todo lo malo que te pasa lo puedes transformar y lo puedes convertir en algo que te impulsa, que te mejora, que te hace evolucionar como persona, o si no, te da experiencia, te da temple, te da paciencia, o sea, siempre hay una manera de poder contarte tu historia que sea productivo y funcional para ti. claro. Las constelaciones son ideales para la gente que tiene una mala relación con sus papás, ¿sí? Ujú, Excelentes. Yo creo que es la mejor herramienta que existe para sanar la relación con tus papás. Hijo Jesús. Y como dijimos hace ratito, no es tanto la relación, sino el el vínculo, el vínculo. cómo te sientes con ellos. Las constelaciones son excelentes para la gente que se siente en lucha continua en la vida. Ujú, ¿Por qué? Porque te ayuda a poner orden, porque la teoría y la filosofía de la sistémica te ayuda a acomodar todo para que tú seas muy funcional con tu vida, ujú. ¿sí? Y como dijimos, las constelaciones son ideales para la gente responsable. Cuando ya te diste cuenta que los demás no tienen que cambiar para tú ser feliz, ni que nadie te va a salvar, ni nadie te va a venir a rescatar. Cuando tú ya entendiste que en ti depende tu felicidad o tu paz, ¿sí? O tu vida, la sistémica es de lo más funcional que puede haber porque te regala eso. ¿Cuál es tu posición en la vida? ¿Cuál es el orden? ¿Qué te corresponde? ¿Qué no te corresponde? Pero en general, no nada más en tu familia, sino en tus acciones diarias, con tus emociones. Te da esta capacidad de poder gestionar, como si tuvieras una agenda interna
Ujú. ¿sí? Y pudieras colocar a cada quien en donde va, cada emoción en donde va, o cada espacio, o cada, como las islitas de Intensamente, cada campo de tu vida en su lugar, ¿sí? Te ayuda a tener como este equilibrio en general. Ok. ¿Algún último consejo que te gustaría darle a nuestra audiencia o algo que digas, híjole, necesito que se lleven esto? Que la terapia, en general, psicoterapia, psiquiatría, en general todo, debe de estar enfocada, ay, qué fuerte palabra dije, me gustaría, porque esa es mi filosofía. La mayoría de las veces puede estar enfocada para vivir la vida, para disfrutar la vida, Ujú. ¿sí? La mayoría de nosotros llegamos porque ya traemos el agua hasta acá, ¿sí? Porque estamos en una lucha permanente y constante, pero realmente hacemos terapia para disfrutar, para estar viviendo, para poder estar fluyendo. No la hagas desde el perfeccionismo, no la hagas desde el rescate, no la hagas desde buscar un salvavidas que te haga sentir bien, porque si no, pues todavía sigues buscando a papá o a mamá que te va a sentir bien como un niño. Sí, la terapia debe de ser algo que te ayude a estar presente. Sí, porque pregunto mucho eso, ¿tú para qué estás haciendo terapia? Para sanar. Y a lo mejor es un cambio muy chiquito, pero cuando les digo, no, la estás haciendo para poder estar presente y Ujú. para poder disfrutar tu vida. Y el camino cambia. Sí, el enfoque y las palabras, el cómo nos contamos la historia hace todo el cambio. Sí, y yo ahorita en mi parte y en mi estilo, que siempre estoy evolucionando porque siempre me estoy equipando y aprendiendo, sí se los digo tal cual. O sea, lo que yo invito es a ver una terapia mucho más integral, una terapia mucho más casual, no se necesita tanto drama, tanta lloradera, no tiene que ser ni triste, ni Ni difícil, ni violento. violento, Ujú. sí, porque sí sucede. Este, te la puedes pasar bien simplemente cultivándote, Ujú. cultivando tu mente y practicando emocionalmente tus reacciones en general. Entonces, al final de cuentas, si pudiéramos hacer una pregunta de cómo te das cuenta de que tu terapia está funcionando, es porque te sientes bien con tu vida. Ujú. ¿Sí? Ojo, no completamente, pero sí sientes que estás avanzando, que estás dando pasos y eso es la mejor comprobación porque, ojo, al final de cuentas siempre va a haber una crítica de alguna herramienta, de alguna cosa. Si a ti te gusta ir a los imanes y que te los pongan, ve. Si Y a te ti te, y si funciona. te funcionan, hazlo, ¿sí? Si a ti te gusta ir a que te lean el tarot, ve. Solamente no le des el poder al tarot, no le des el poder Ujú. a los magnetos, no le des poder a las constelaciones. Lo que te aporte, te lo llevas tú adentro, Ujú. ¿sí? Y si a ti te funciona, te hace feliz, sea como sea, aunque la gente no esté pues validando tu forma de trabajarte, si a ti Ujú. te funciona y te da tranquilidad, adelante, que nadie te lo quite. Y yo agregaría que tu herramienta te permita hacerte responsable y no sea una excusa para seguir viviendo desde la irresponsabilidad. ¿Va? Ujú. Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en este nuevo formato, o al menos, no se crean. Haberte tenido como invitado, me encantó Ujú. haber hecho esta platiquita donde nos pudiste guiar desde tu historia personal. Me encanta tenerte de aquel lado también, Ajá. pese a que disfruto mucho yo estar de aquel lado. Gracias por darme este chance, esta oportunidad. Gracias por también permitirles conocerte de esta forma, aunque hoy a lo mejor hubo tintes un poquito más serios, menos chistinas, pero Oye, sí, ¿verdad? yo amo este lado tuyo así súper estructurado, clínico, serio, Ajá. tanto como me gusta tu lado divertido, pero me encanta cuando entras en así como en este modo más como formal, no sé, Agarro, agarras sí, como un gran flow, me gusta mucho. agarro personaje. Muchísimas gracias. Pues para continuar con esto, Dan, cuéntanos dónde te pueden encontrar. Antes de decirles dónde me pueden encontrar, igualmente, gracias por Ujú. enseñarle esta otra parte a la gente de ti, o sea, los reales con Clara Valle el día de hoy. Nueva sucursal. ¿Dónde me pueden encontrar? Pues ya saben, en todas las plataformas como El Observador Sistémico y en mis personales como Dan Rojo Rojas. ¿Sí? Perfecto. Hay muchos proyectos nuevos como cursos que ya estoy simplificándoles la vida demasiado, haciéndoles audios para que hagan sus procesos. Si están en Monterrey o están en algunas ciudades donde ya saben que doy talleres o doy también cursos, toda la información está en las plataformas.
¿Qué más? Y acuérdense que también está la perrapia. Claro, la Sí, terapia bastante divertida, sí, que la mala terapia. es otro tipo de concepto que tienen Ujú. aquí en el canal, donde lo que busco es que se diviertan, que se rían de las tragedias de ustedes y de los demás. Y bueno, a mí me encuentran en todas mis redes sociales como Jardinería Emocional. Cualquier cosa, por ahí estoy siempre informándoles de que viene, talleres, cursos, etcétera. Muchísimas gracias, me encantó estar aquí y recuerden que la vida es un chiste y la terapia También. Nos vemos.